Hola, ¿qué tal amigos? En este video te enseño cómo crear tu propia página web para tu empresa con un diseño muy profesional como lo que estás viendo en pantalla. Por ejemplo, este diseño que es muy bonito y muy atractivo para una empresa. La verdad es que se ve bastante genial. También está este otro diseño, tiene una estructura ya lista. Lo mejor de todo amigos es que en este video aprenderás a hacerlo en tan solo unos minutos tú mismo, incluso si no tienes conocimiento de cómo crear una página web. Aquí yo te lo enseño de forma muy fácil y muy sencilla. Por ejemplo, esta que podría ser para una constructora, también este para otra empresa. Así que comenzamos. Lo primero es adquirir lo que es el hosting y el dominio para que puedas tener tu propia página web. Recuerda que yo te estaré dejando un cupón con el 70% de descuento. Simplemente dale clic en el primer comentario o en la descripción de este video y te va a mandar a esta página que ves en pantalla. Aquí tú debes de seleccionar el plan. Vamos a seleccionar este que se llama plan personal. Le das clic acá en contratar ahora y aquí tienes que seleccionar el tiempo de contratación. Mi recomendación para ti es que si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, lo contrates a 3 años. Aquí en la parte de abajo te está apareciendo cuánto dinero te estarás ahorrando. Entonces vas a darle clic abajo, ir al carrito y aquí recuerda que tienes un año de dominio completamente gratis. Debes de escribir aquí lo que es el nombre de tu marca o el nombre de tu empresa o de tu negocio. Ahí por ejemplo yo escribí uno de ejemplo y le das clic en esta lupa de color azul y te tiene que aparecer así: dominio disponible y acá gratis. Y listo amigos, le das clic acá donde dice adicionar dominio y listo. Con esto ya no movemos absolutamente nada. Le damos clic en continuar con la identificación. Aquí amigos debes de crearte una cuenta en HostGator. Ingresa lo que te está pidiendo, un correo electrónico, acá lo confirmas, tu contraseña y tienes que palomear esta parte y dale clic acá donde dice crear una cuenta. Y por último te manda para que tú puedas hacer tu pago. Mi recomendación es que puedas pagar con tarjeta de crédito o PayPal, ya que es bastante rápido que se realiza el pago. Si vas a pagar con tarjeta, acá simplemente ingresa los datos de tu tarjeta y por último dale clic en finalizar compra y listo amigos. Recuerda que toda la información te la envían a tu correo electrónico. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a la página principal de HostGator y aquí amigos en la página principal vas a darle clic a este icono de persona que te enseño con la flecha y tienes esto: portal de cliente, clic en entrar. Aquí ingresa tu correo, la contraseña y dale clic en ingresar. Aquí como puedes ver amigos nos aparece lo que hemos comprado acá en HostGator. El dominio que tú hayas comprado te va a aparecer aquí. En mi caso es este que se llama mrandres.com y vamos a instalar WordPress. Para instalarlo simplemente le tenemos que dar clic a este botón que está a la derecha que dice cPanel. Se abre una nueva ventana y aquí a la izquierda tienes esto que dice WordPress Manager. Si por ejemplo no está aquí por algún detalle, simplemente lo que debes de hacer es bajar un poquito más. Aquí donde dice software también tienes el mismo botón que dice WordPress Manager. Entonces le das clic y acá tienes este apartado que dice gestión de WordPress. Le vas a dar clic en instalar. Te aparece lo que es el formulario de instalación. Acá no movemos absolutamente nada. Donde dice nombre del sitio, ingresa el nombre de tu marca o de tu empresa. Descripción del sitio, a qué se dedica tu empresa de forma muy resumida. Acá cuenta de administrador, debes de ingresar lo que es un usuario para acceder a tu cuenta de WordPress y también una contraseña. Y por último un correo electrónico porque aquí te van a estar mandando toda la información de la instalación del WordPress. Aquí en la parte de abajo dice elegir idioma, en este caso seleccionamos español y listo amigos, ya no movemos absolutamente nada, nos vamos hasta abajo donde dice instalar, le damos clic al botón que dice instalar y como puedes ver ahí está instalando WordPress, solamente tenemos que esperar y listo amigos, te aparece enhorabuena. Acá vamos a darle clic a este que dice admin URL, le damos clic y se nos abre otra ventana como la que ves en pantalla ya con WordPress instalado. Aquí te aparece este mensaje, le das clic aquí donde dice activar SSL y listo. Ahora amigos, a continuación lo que debes de hacer es descargar lo que es la plantilla que yo te voy a estar dejando en el primer comentario y descripción del video. En cuanto tú le das clic te va a mandar a esto de Google Drive. Aquí lo que debes de hacer es descargarlo. Muy importante, dale clic a este botoncito que te enseño con la
la flecha y aquí simplemente lo debes de guardar. Es muy importante que puedas ubicar dónde se guardó este archivo porque ahorita lo vamos a estar utilizando. Recuerda que se llama así como lo ves aquí, plantilla. Una vez que descargaste el archivo, ahora sí nos vamos de nuevo a WordPress y nos vamos acá a la izquierda donde dice apariencia, le damos clic, te aparece este botón añadir nuevo tema, le damos clic, después aquí subir tema y te aparece esto, seleccionar archivo. Vamos a darle clic y aquí debemos ir a la computadora para seleccionar el archivo que hemos descargado. En este caso aquí lo tengo, vamos a darle doble clic y te aparece este botón instalar ahora. Vamos a darle clic y solamente debemos de esperar. Aquí como puedes ver aparentemente parece que no está haciendo nada, pero sí está trabajando. Recuerda que solamente debemos de esperar y como puedes ver acá nos dice instalando el tema y dice el tema se ha instalado correctamente. Tienes que darle clic en el botón activar, te aparece este apartado y aquí a nuestra izquierda amigos tenemos este apartado que dice Pre-Build Websites. Entonces vamos a darle clic aquí. Acá viene un catálogo de más de 700 plantillas amigos que tú ya puedes seleccionar. En este caso si tú quieres por ejemplo para pura empresa, acá tienes este apartado que dice Corporation y Organization. Entonces simplemente dale clic aquí para que te puedan aparecer todas las plantillas dirigidas a una empresa o negocio y aquí tú puedes ver cualquier plantilla. Entonces lo único que tú debes de hacer ahora, por ejemplo, si tú quieres ver la plantilla para ver qué tal se ve, tienes este ojito de acá, le das clic y acá puedes ver la plantilla en tiempo real cómo se vería instalada. Como puedes ver tienen un diseño muy profesional, listos para instalar. Prácticamente ya el 90% está listo, tú solamente tienes que hacer lo restante. Ahora amigos, para instalar una plantilla lo único que debemos de hacer es, por ejemplo, si queremos instalar esta, es darle clic acá donde dice Select. Aquí pareciera que no se ve nada, lo que tenemos que hacer es subir tantito amigos y te va a aparecer esto. Vamos a elegir este que dice Builder y le das clic acá en Next, después en Next y aquí dale clic Start Installation. Tienes que seleccionar estos dos y le das clic en Delete. Y aquí comienza amigos a instalarse la plantilla. Tenemos que esperar y listo amigos, como puedes ver ya se instaló la plantilla. Vas a darle clic a este botón, checar tu sitio web y acá amigos ya nos abre pero con la plantilla ya instalado. Como puedes ver ya tenemos un diseño bastante bonito, bastante profesional y ahora lo único que debemos de hacer pues es adaptar todo lo que son los colores, el logo a nuestra empresa o negocio. ¿Cómo hacemos esto? Acá simplemente tenemos este botón que dice editar con Builder. Aquí te aparece que está cargando, vamos a esperar un ratito, te aparece esta ventana, la tachamos y aquí amigos ya nosotros podemos comenzar a editar. Por ejemplo, supongamos que aquí tú quieres poner lo que tú quieras, simplemente le das clic a este lápiz y aquí a la izquierda te aparece el texto y lo único que debemos de hacer pues es modificarlo. Ahí yo escribí bienvenido a mi sitio web y así amigos nosotros podemos cambiar absolutamente todo. Si por ejemplo tú quieres cambiar el logo, los colores, las letras, etcétera, acá tienes este mundito que te enseño con la flecha, simplemente le das clic y aquí tú puedes cambiar absolutamente todo lo que es la cuestión del SEO, lo que es el estilo responsivo, las redes sociales, los colores, las letras, absolutamente todo tú puedes adaptar a tu empresa o a tu negocio. Aquí donde dice global, si tú le das clic tienes esto que dice logo y aquí tú simplemente le das clic en browse y vas a ingresar tu logo desde la computadora y con esto amigos pues ya se pondrá el logo de tu empresa. Recuerda que cuando tú hagas cambios tienes que darle clic a este botón verde que dice update para que se puedan guardar los cambios. Entonces amigos ahí lo tienes, lo único que debes de hacer ahora es comenzar a adaptarlo pues a los colores de tu empresa o de tu negocio. Y recuerda que si quieres que yo te enseñe cómo modificar absolutamente cualquier detalle de tu página web, he creado un video exclusivamente explicándote todo esto. De hecho aquí te está apareciendo en este momento en la pantalla el video, solamente dale clic para que ya puedas ir al tutorial muy completo en donde te explico absolutamente todas las funciones que tú puedes modificar de forma muy fácil y muy sencilla.